Actualmente, el feminismo y las problemáticas de género atraviesan todos los aspectos de la vida. Por eso, el día de hoy, y continuando con el episodio anterior, queremos hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el rol del feminismo en las relaciones internacionales? ¿Cuál es su aspecto teórico? ¿Cómo afecta en la práctica? Buscando dar respuesta a estas preguntas, hoy tenemos la compañía de Melissa de Ciancio, investigadora del CONICET y Flaxo Argentina y miembro del Grupo Mujer, para indagar en todos estos temas. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Punto Global. Mi nombre es Ana Esquivel y como siempre es un placer darles la bienvenida. El día de hoy estamos ya en el capítulo 6 de nuestra segunda temporada y vamos a seguir hablando sobre el tema de feminismo y relaciones internacionales. Para comentarlo un poco más, tenemos a una invitada muy especial, Melissa de Ciancio. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y por compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo y además felicitarlos una vez más por la excelente iniciativa. Muy bien, más bien muchísimas gracias. De verdad sabemos que somos una persona bastante ocupada y este es un tema que nos atañe a todos por asuntos de coyuntura y lo que estamos viendo en América Latina. Bueno, en un principio vamos a comenzar con unas preguntas tal vez un poco personales para adentrarnos en el tema y luego vamos a hablar un poco sobre lo que son las teorías de relaciones internacionales, algunas fallas que puedan haber y pues vamos a adentrarnos en el área un poco más académica para ir comentando. Desde tu perspectiva, ¿cómo definirías el feminismo? Mira, la verdad es que a mí me queda grande ser yo quien defina el feminismo. Creo que es una enorme tarea. Además por algunas cuestiones que creo que tienen que ver con mi propia trayectoria. En primer lugar, por supuesto, es un movimiento muy fundamental, en primer lugar. Y segundo lugar, y todo, más allá de todo esto que ya sabemos en relación al movimiento y a la relevancia que tiene y que ha tenido en el mundo, y no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general, creo que lo importante es cómo nos atravesó a todos nosotros, que tal vez, y yo voy a hablar en términos personales, porque esta es la etapa del podcast en la que hablamos de eso, yo no vengo de una militancia, digamos, del feminismo y, digamos, tradicional y como se viene, digamos, como vienen muchísimas otras mujeres trabajando y muchísimas otras personas trabajando hace muchísimos años. Yo vengo formada en relaciones internacionales y realmente entro a estas discusiones desde mirar cuáles eran las necesidades que surgían dentro de la disciplina. Necesidades que nos atraviesan a todas como mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero que en un montón de cuestiones a mí me quedaría grande decir que me considero una feminista, pero no porque digamos, no esté haciendo o militando determinadas causas con las que por supuesto estoy de acuerdo y que quiero que además generen un cambio en todos los aspectos de nuestra sociedad, pero sí que me parece que me queda enorme al lado del trabajo gigantesco que se viene haciendo hace muchísimos años alrededor del mundo y en América Latina en particular. Entonces ahí es donde creo que, como entiendo yo al feminismo, creo que además de como una lucha, lo entiendo como una oportunidad en donde, sobre todo en este contexto, no podemos dejar pasar para poder visibilizar todas nuestras vulnerabilidades. Y en mi caso particular, dentro de la disciplina de relaciones internacionales, que yo creo que es un micro trabajo que tenemos que hacer todos. Y es muy interesante porque inclusive desde mi perspectiva como estudiante, pues lo he llegado a experimentar, donde llego a una academia, por ejemplo, donde el 80% de los profesores son hombres, con pues posturas muy fuertes respecto al feminismo, y donde de mi generación, por ejemplo, que yo entré a la carrera en el 2017, un 75% de los estudiantes éramos mujeres. Entonces se siente un poquito la brecha, ¿verdad? Y ahí es donde ser mujer en estos ámbitos toma peso y uno pues comienza a ser un poco más consciente de todo lo que implica este tipo de posturas. ¿Cómo sería entonces, teniendo pues ya un poco más claro esta experiencia personal,
¿cómo es ser feminista dentro de las relaciones internacionales? Porque ese es otro tema completamente distinto. Sí, totalmente. Y ahí te voy a dar vuelta a la pregunta un poco en base a mi intervención anterior, que es, yo siento que me queda grande a veces decir que soy feminista dentro de la disciplina. Eh, por esto mismo, porque siento que un poco me da vergüenza pensarlo en relación a otras luchas que han sido mucho más profundas, digamos, y mucho más conscientes que probablemente la mía. Digo, sí creo que hay lo que vos decís, estás diciendo, imagínatelo en mi generación. Digo, no nos llevamos tanta diferencia de edad, pero yo me egresé 10 años antes que vos, vamos a ponerlo así, y cuando yo hice la carrera a principios de los 2000, todas estas discusiones en la carrera en sí no estaban, no existían. ¿Sí? Eran de ámbitos muy específicos y sobre todo muy fuertes en otras carreras. ¿Por qué? Porque tanto en la ciencia política, que fue la carrera que yo hice, como en la orientación de relaciones internacionales, siempre fue y se sabe, y por eso todas las discusiones teóricas de las que vamos a hablar después, digo, están muy marcadas por lo masculino, ¿sí? Por distintas razones. Y eso se podía vislumbrar en los cursos que teníamos, ¿sí? Los temas de interés que teníamos, y qué eran las opciones que teníamos, digo, a eso voy, ¿no? Las opciones que se nos presentaban como posibles dentro de la disciplina, o de estudiar estas carreras. Creo que en ese sentido hemos, no mi generación, yo creo que mi generación llega tarde, yo creo que es mucho más importante tu generación, y esta generación más reciente que le ha dado una fortaleza a la discusión, una visibilidad a las problemáticas y también le ha puesto el cuerpo, ¿sí? A todas estas luchas que nosotras acompañamos. Y ahí es donde yo creo que estoy. Yo creo que lo que hay que hacer hoy es acompañar a las nuevas generaciones que están planteando una nueva mirada, que no es nueva para el resto digamos, de las feministas, pero sí que es nueva dentro de la disciplina. Y el rol nuestro para mí es ese, es acompañar. Y ahí es donde yo siento que que está mi lugar, independientemente después como yo me defina, eh, digamos, como feminista o no feminista. O sea, creo que lo soy, eh, por supuesto, pero de vuelta, sin apropiarme de una lucha que siento que es tan grande, tan profunda y tan seria y responsable que no me pertenece. Yo acompaño, y creo que en ese sentido, ser mujer dentro de la disciplina implica también generar condiciones y espacios para que otras mujeres se desarrollen. Y en ese sentido sí creo que yo estuve formada, por suerte, en un ámbito así, con una supervisión y un liderazgo que puso, digamos, en el eje central el rol que teníamos las mujeres, nos dio el lugar que nos merecíamos. Y creo que eso es lo que hay que hacer, en tanto nosotras formadoras de recursos humanos, formadoras de académicas, de estudiantes y también de pensamiento, ¿sí? Dentro de la disciplina. Y creo que eso para mí es hoy ser feminista dentro del ámbito de las relaciones internacionales. Muchísimas otras cosas, pero sí creo que eso es lo más importante. Poder acompañar, poder formar, poder dar espacios y permitir crecer, ¿sí? Porque las mujeres siempre tenemos un techo y tenemos muchísimas más trabas al momento de intentar ascender o visibilizar nuestros trabajos y nuestras visiones, en un ámbito que, como decía, así como nos pasa en la sociedad en general, pero que además dentro de la disciplina de relaciones internacionales siempre ha estado hipermasculinizado. Sí, de esta hipermasculinización también hablábamos la vez pasada, que tuvimos pues el espacio para estudiantes que quisieron expresarse, y hablábamos muchísimo de esto, de cómo la participación ahora también se ha visto dentro de lo que es un poquito más politizado y un poquito más dentro del foco de los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Inclusive comentábamos un poco sobre todas estas marchas y de cómo desde la academia o desde nuestra experiencia como estudiantes y en el desempeño profesional en sí, vemos esta brecha que es gigante
y que ya poco a poco se ha ido pues derribando, ¿verdad? Para asuntos de participación e inclusive tomando en cuenta los mismos textos que usábamos en la academia, ¿no? Cómo la mayoría están escritos por hombres y cómo los temas de feminismo quedan reducidos a temas extra o complementarios, ¿verdad? En algunos de los cursos de teorías que, pues bueno, ya se está viendo un poco más y eso es a lo que vamos ahora, ¿verdad? Hablar un poco más de las teorías del feminismo en relaciones internacionales. Sabemos que es parte de las teorías críticas de las que surgieron, ¿verdad?, en los últimos tiempos. ¿Qué lugar diría usted que ocupa el feminismo en este momento dentro de las teorías críticas de relaciones internacionales? ¿Y qué olas, tal vez a nivel histórico, hemos visto que se han reflejado un poco más en esta producción académica? Bueno, mira, un poco quería conectar esto que decías. Cuando yo estudié, directamente no se daban teorías feministas de relaciones internacionales en los cursos de teoría. Recién lo vi, me acuerdo cuando hice mi maestría, en la última clase de teoría junto a un rejunte de teoría sexta, ¿sí? Bueno, creo que el gran cambio hoy es que es un tema que no puede no estar en un programa de formación teórica de relaciones internacionales. Porque, como vos un poco lo decías, tanto la coyuntura nos ha atravesado de una manera en la que esto se vuelve una obligación, digamos, no puede no estar en un programa. Eh, y creo que, digamos, ese es uno de los grandes avances que yo veo dentro de la disciplina, ¿sí? Poder ir incorporando estas miradas que históricamente fueron marginales. Así como pasa en el resto de la sociedad, pasó en términos teóricos dentro de la disciplina. Siempre quedaban en un lugar marginalizado. Hoy en día eso es, diría que impensado. De hecho, en nuestros programas nosotros tenemos clases específicas sobre teoría feminista, así como también teorías coloniales y enfoques que prestan atención a otros actores y miradas de otros actores dentro de la disciplina. Respecto de lo de las oleadas, bueno, creo que las grandes oleadas del feminismo, si uno hace un recorrido histórico sobre el desarrollo teórico de la disciplina, que principalmente es un desarrollo teórico anglosajón, y después podemos discutir sobre eso si querés, va acompañando, digamos, dentro de la disciplina va acompañando a las oleadas que conocemos dentro del feminismo, ¿no? Cuando hablamos del feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo crítico, más recientemente y con una perspectiva más latinoamericana, o por lo menos desde el sur global, un feminismo postcolonial. Digo, estas oleadas se han visto representadas de distinta manera, a destiempo, también debo decir, ¿sí? A la disciplina llegan tarde. Digo, no quiero decir que, no lo digo esto como una crítica absoluta a quienes lo introducen, sino todo lo contrario, ¿no? Habla del conservadurismo que ha tenido históricamente la disciplina, que han tenido los marcos teóricos, ¿sí? Que usamos dentro de la disciplina. Pero sí esas oleadas se han visto representadas. El feminismo liberal, representado en aquellos trabajos que se orientaron principalmente a indagar sobre los cupos y de mujeres en determinados cargos de poder, la cantidad de mujeres en cargos, por ejemplo, diplomáticos, cargos dentro de las Fuerzas Armadas, trabajos que se han orientado a poner el foco en las mujeres que sí existieron históricamente dentro de la política internacional. La discusión del feminismo radical en torno a la división entre lo público y lo privado y cómo lo privado tiene que ser considerado al momento de pensar cualquier actividad pública, y por esas actividades públicas me refiero precisamente a la política internacional y a la manera de pensar esa política internacional. Y así creo que hay muchas representaciones, por supuesto, dentro de los feminismos más críticos, lo que nos viene a traer Cynthia Enloe con la discusión de dónde están las mujeres en la política internacional y poner de manifiesto que las mujeres estuvieron siempre ahí, ¿sí? Y que
ese ámbito privado tiene una relevancia política que no se puede dejar de lado al momento de pensar cómo eso incide en la política internacional. Ni hablar de los feminismos postcoloniales, que es algo que está emergiendo en los últimos años, pero que además a nosotros nos interpela de una manera particular porque tiene que ver con el lugar que ocupamos como mujeres de la periferia, ¿no? Como mujeres de países en desarrollo, como mujeres con desigualdades muy distintas de las mujeres y de las luchas. A pesar de que hay una lucha común entre todas las mujeres alrededor del mundo, hay una particularidad que tiene que ver con el lugar que ocupamos nosotras como mujeres en la periferia, digo, o en el sur global, si queremos llamarlo así. Entonces ahí creo que, bueno, estas oleadas macro del movimiento sí se han visto representadas en la disciplina de distinta manera y a partir del trabajo de distintas académicas que por supuesto han dado el puntapié inicial para que todas estas discusiones se puedan generar, pero que además bueno, han ido nutriendo a la disciplina, ¿no? Y creo que eso siempre es enriquecedor, más allá de pensar en lo enriquecedor que es la visibilización de las mujeres per se, ¿no? Sí, eso también lo comentamos un poco el episodio pasado y nos parecía muy interesante cómo actualmente se ha dado este rescate de figuras importantes para decir, bueno, es que las mujeres no es que no existían, es que siempre estuvieron ahí, pero no se les daba la importancia. Y inclusive desde la decolonización que ha habido de la parte un poquito más teórica, ¿verdad? Y de esta vista que tenemos del sur global, que ahora desde aquí se está también produciendo un poquito más a nivel académico, se han estado pues dando eh, inicios a nuevas teorías para pues poder interpretar el mundo. Nos hemos dado cuenta que el feminismo es parte de esta interdisciplinariedad e integralidad que, que deben tener las relaciones internacionales, ¿verdad? Para poder de verdad comprender qué es lo que sucede alrededor del mundo. Creo que es muy importante que tal vez, si nos puedes hacer el énfasis, en qué grandes referentes de todo ese tipo de temáticas y que hemos visto pues desde los diferentes paradigmas han estado surgiendo alrededor del feminismo. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, a ver, creo que algunas nombré sin duda, ¿no? Si estamos pensando en teóricas de relaciones internacionales, probablemente me olvide de un montón y esto me da un poco de pena y de vergüenza si sucede, pero sí creo que hay nombres indiscutidos como fue el rol que ha tenido Ann Tigner, como tal vez propulsora de muchas, de esta discusión. De hecho, tal vez ahí es interesante observar que uno de los primeros trabajos sobre feminismo y relaciones internacionales lo hace con Robert Keohane, ¿no? Y creo que ahí hay algo interesante para pensar y reflexionar. Eh, bueno, Ann Tigner sin duda, todo su trabajo sobre guerra y paz, sobre la teorización feminista en relaciones internacionales, creo que es fundamental. Eh, Christine Sylvester, yo particularmente tengo una gran fascinación con el trabajo de Cynthia Enloe, a mí me parece no solamente que trae una discusión teórica relevante a la disciplina, sino que también que lo hace de una manera sumamente amena y y que interpela no solo desde la discusión teórica abstracta a veces, sino desde un lugar muy concreto, que es el lugar de las mujeres en la política internacional. Ahí, yo ahí tengo, digamos, un profundo respeto e interés por el trabajo que ella tiene, que ella ha realizado. Después la verdad es que hay un montón de académicas hoy en día trabajando sobre estas cuestiones. Sin dudas hay muchísimas en el norte global, en el mundo anglosajón y en la academia anglosajona. Después podemos discutir también por qué pasa esto. Digo, y después hay un montón de restricciones también en torno a los temas de investigación a los que todos nos enfrentamos, que hay determinados temas que hacen que en determinados contextos sea mucho menos conveniente investigar. Y eso es una realidad. Entonces,
por un lado eso, y creo que lo que está pasando en América Latina, digo, justo ayer conversábamos sobre algo, sobre este tema, y creo que en los últimos 3 años, en Argentina mismo, la cantidad de trabajos que han surgido sobre discusiones en torno al feminismo y la disciplina, ya sea en términos teóricos, en términos de feminismo y política exterior, eh, así sean trabajos que buscan, digamos, digamos, traducir o mostrar estas corrientes feministas anglosajonas, pero sí digamos, un interés muy grande en la disciplina sobre estas cuestiones que yo creo que es eh, muy enriquecedor. Y ahí hay muchísimos trabajos en los últimos tiempos. Bueno, hablaba del feminismo postcolonial, lo que hace Marianne Marchand en México. En Argentina, bueno, una persona que viene trabajando hace muchísimo. Lo que pasa es que no quiero decir nombres porque después me voy a olvidar de gente, pero hay mucha gente que viene trabajando sobre temas de feminismo hace muchos años y otros más recientes, o porque vienen del feminismo y entran a discutir a la disciplina porque siempre estuvieron interesadas en la disciplina también, o porque como es mi caso, yo vengo formada dentro de la disciplina y me parece fundamental incluir estos debates adentro del campo. Entonces, en esa doble conversación, creo que todos ganamos. Y dentro, bueno, Mariel Lucero es una persona que viene trabajando hace mucho sobre esto. Eh, Dulce Chávez, en la Universidad de La Plata. Hay gente trabajando también en la Universidad de Rosario. Jorgelina Loza, mi colega en Flaxo, ella viene formada desde el feminismo y entra a una discusión de relaciones internacionales. Bueno, y ahí tal vez es donde nosotras dos nos nutrimos, digo, trabajando juntas hemos logrado este intercambio en donde, bueno, ¿qué es lo que la disciplina necesita en términos de incorporación de voces y miradas? Y qué es lo que puede aportar, digamos, cuál es lo que puede aportar muchísimo el feminismo, digo, pero sí en términos de la discusión conceptual y teórica, creo que ahí es donde para mí las dos nos enriquecemos y en todo sentido creo que el debate se enriquece. Es sumamente enriquecedor y sobre todo, bueno, también retomando, recordando ahorita que estabas comentando, estaba recordando sobre el episodio anterior, de que inclusive estando en la misma región del mundo, en Latinoamérica, hablaba pues con mis compañeras, este, el feminismo se vive diferente e inclusive dentro de los países hay diferentes posturas de feminismo y al final todas terminan por enriquecer lo que es las relaciones internacionales desde las diferentes miradas que se aportan. Inclusive es muy interesante ver las diferencias o comparar todas las producciones anglosajonas, ¿verdad? Con todas las producciones latinoamericanas, porque nos damos cuenta que, como usted decía, estamos conectadas con una misma lucha, con un mismo pensamiento, pero al final cada quien puede aportar muchísimo más a las discusiones y se nos abre un poquito más la mirada para ver diferentes perspectivas y para poder apreciar tal vez detalles que de pronto se quedan olvidados desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Que es lo mismo que podemos ver a la hora de ver toda esta producción académica, donde cada autor escribe desde su coyuntura, desde su perspectiva y desde su posición, ¿verdad? Que es de las cosas más ricas a la hora de comparar. Sí, es que ahí creo que lo que es importante es poder seguir fortaleciendo esta línea de trabajo de un conocimiento situado. Y así como lo estamos discutiendo en cosas más macro de la disciplina y estamos tratando de visibilizar las voces del sur global dentro de los debates teóricos de la disciplina, bueno, dentro del feminismo en relaciones internacionales y en todo, lo diría, es muy difícil cuando hablamos de feminismo no trasladarlo a todo, porque lo necesitamos en todos los ámbitos de la vida pública. Pero está pensando siempre dentro de la disciplina, que es lo que por lo menos estamos discutiendo hoy, también es relevante pensar en un feminismo situado, ¿sí? Y pensar una perspectiva de las relaciones internacionales feministas de manera situada en el contexto en el que estamos cada uno de nosotros, ¿no? Como mujeres y como mujeres que participamos del pensar
la política internacional y las relaciones internacionales desde América Latina, tenemos una perspectiva distinta y no podemos disociarnos de ese contexto, porque ese contexto es el que nos marca vulnerabilidades que son distintas, ¿no? Nos marca necesidades distintas, realidades distintas, más allá de que haya un montón de cosas compartidas. Pero quedar disuelto en esas cosas generales compartidas también nos hace perder la relevancia que tiene observarlo desde nuestra particularidad. Y ahí es donde creo que es importante esto que estás diciendo, ¿no? Digamos, para continuar con esto que decía. Sí, al final pues es enriquecedor porque logramos ver muchísimas perspectivas y darnos cuenta de cosas que por tener los lentes que teníamos no los podíamos ver, por decirlo de alguna forma. De esta también vamos a ahondar ya tal vez en la última parte del episodio, dando cuenta que pues hemos abordado muchísimos temas en poco tiempo. Vamos a hablar un poco más sobre la situación actual de las teorías feministas dentro de las relaciones internacionales. ¿Qué teorías considera usted que son más representativas ahora? Tal vez desde el vivir latinoamericano, lo que hemos visto en los últimos años en la misma región. A ver, teorías más representativas, creo que todas tienen su rol. Creo que lo que veo como algo que va a ir desarrollándose cada vez con más fuerza es esta perspectiva del feminismo postcolonial. Porque creo que se inserta en un debate mucho más amplio. Creo que vos hiciste una referencia al principio, ¿no? Digamos, esta coyuntura que tiene que ver particularmente con el feminismo como movimiento y que se manifiesta también en la disciplina, justo coincide con una tendencia que está viendo en la disciplina también hace unos años de revisar muchos de estos abordajes, sobre todo eurocéntricos, no sé cómo decirlo, eurocéntricos, pero también de Estados Unidos, dentro de la disciplina, ¿no? Este mainstream que nosotros, con el que nosotros nos formamos además, ¿no? Y que está bien siendo cuestionado en los últimos tiempos, ya hace por lo menos una década o un poco más. Y eso ha llevado también a la emergencia de muchísimos trabajos que cuestionan todo esto, que han generado un cambio dentro de la disciplina también, visibilizando otros conceptos, visibilizando otros marcos teóricos, otros abordajes mucho más situados, como hablábamos recién. Por lo tanto, justo coincide con o esta visibilización, o esta coyuntura de mayor visibilización del movimiento feminista que permea todos digamos, los campos y en las relaciones internacionales, como decíamos, no está ajena a ese cambio, pero justo coinciden. Entonces creo que en ese sentido es un muy buen momento para que también estos abordajes cobren una fuerza distinta de la que tal vez hubieran cobrado en otro momento de la disciplina. ¿Sí? Vos hablabas de que se nutre de una interdisciplinariedad, que yo coincido, pero también se nutre de una universalidad, ¿no? De tratar de hacer a la disciplina más universal, en donde todos los discursos, en donde todas las miradas, en donde todas las realidades estén presentes, no solamente las realidades de la política anglosajona, por ponerlo en términos simples. Y ahí es donde creo que es un muy buen momento, creo que por eso no veo que haya una teoría que marque puntualmente el momento en la disciplina, estoy pensando solamente dentro de la discusión de la disciplina. Creo que este es el momento en el que todos los debates teóricos del feminismo son bienvenidos dentro de la disciplina, así sea para discutirlos y decir qué sirve y qué no sirve. Y enlazando con lo que decía al principio de mi respuesta,
Ahí es donde creo que en este marco o en este contexto de la disciplina sí va a ir cobrando cada vez más fuerza esta visión del feminismo postcolonial. ¿Por qué? Porque va acompañando una tendencia que tiene la disciplina. Después podemos ver en el futuro qué resultados tiene eso, cuánta recepción tiene por el resto de los colegas o de la discusión más amplia de la disciplina. Pero sí creo que existan y se fortalezcan esas ramas dentro de la disciplina y también dentro en el lugar que va a ocupar el feminismo dentro de la discusión de la disciplina, va a ser fundamental. Y esto también va muy de la mano con pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Que a veces en las etapas de grado, inclusive de posgrado, se deja de lado un poquito el feminismo, ¿verdad? Y se toma como un tema extra. ¿Considera desde su perspectiva que en comparación a otras ciencias sociales hay un atraso importante en las relaciones internacionales a la hora de adentrarse en el feminismo o de incluirlo en las discusiones principales? Sí, totalmente, totalmente. Creo que hay un gran atraso en general y además creo que hay un gran atraso en América Latina. O por lo menos no voy a generalizar porque América Latina es grande, pero en el caso argentino hay un gran atraso en eso. Lo cual no quiere decir que no haya cosas que estén cambiando, pero sí llegan ahora o en los últimos años. Es algo muy reciente y sí, creo que todavía no solo falta mucho trabajo por hacer, sino por ponerlo por la positiva. Creo que tenemos muchas oportunidades para hacer mucho trabajo desde las herramientas que nos dan las perspectivas feministas a la disciplina, incluso metodológicamente, ¿no? Eh, y creo que ese es el principal aporte, ¿no? Desde lo metodológico. Y todas estas herramientas nos abren un abanico enorme de cuestiones que podemos abordar desde la disciplina. Sí, porque, bueno, la idea, o tal vez algo que estoy recordando de que me dijo algún profesor en algún momento, es que las relaciones internacionales no suceden solamente en la política, no suceden solamente en Europa, no suceden solamente en Estados Unidos, sino que también incluyen América Latina y deberían incluir a todas las comunidades que tradicionalmente se han dejado atrás, las comunidades indígenas, las comunidades diversas sexualmente, e inclusive las mujeres, porque se les ha dado, pues, se les ha relegado, ¿verdad? No es que no participen, es que no se les ha puesto la atención de pronto. Inclusive me acordaba que preparando alguno de los trabajos que me toca entregar en estos días, estaba leyendo un poco sobre lo que es el desarrollo de los ministerios de Relaciones Exteriores. Y en Reino Unido, si no me equivoco, la primera mujer en ocupar un cargo de diplomático, de embajadora, llegó hasta los años 70 y tenían años y años y años de participar en posiciones menores, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a saltar también a la última pregunta que teníamos preparada para hoy, ¿verdad? Que es ya adentrándonos un poco más en la práctica, en el diario vivir, sobre todo pues en el campo de ciencias sociales en el que nos desempeñamos. ¿Considera usted que el rol de la mujer se encuentra aún devaluado? ¿Se han visto cambios en los últimos años? ¿Qué podríamos esperar para el futuro? Dentro de la disciplina, bueno, ahí tenés un montón de aristas y por lo menos voy a hacer referencia a dos grandes grupos o dos grandes cuestiones. Por un lado es en el ámbito académico, o tres cuestiones, porque por un lado tenés el ámbito académico, en donde yo creo que en Argentina eso se siente menos. De hecho, si miramos las últimas encuestas sobre relaciones internacionales en América Latina, dan como resultado que Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene prácticamente 50 y 50. Creo que la diferencia es, no me acuerdo si era 46 a 54, una cosa así, la proporción de mujeres en la academia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, esto que vos decías, ¿no? En las clases, cuando uno va a las clases, la mayoría de las estudiantes son mujeres y eso de a poco ha ido, bueno, nada, ha ido permeando la realidad del campo y de quienes
son quienes están trabajando hoy en día en distintos ámbitos académicos dentro de las relaciones internacionales. Por lo tanto, creo que en el ámbito académico, a pesar de que hay, digamos, estoy hablando puntualmente en cuotas, ¿no? En esto. Por supuesto que hay muchísimas cuestiones mucho más puntuales en donde sí las mujeres seguimos estando en desventaja, sobre todo en el acceso a cargos de liderazgo, ¿no? A cargos jerárquicos, a distintas cuestiones, la organización de paneles en donde no hay mujeres o las mujeres somos invitadas solamente como moderadoras, ¿sí? En donde en muchos casos hay un trato casi paternalista hacia las mujeres académicas. Creo que eso sigue sucediendo, digamos, no está completamente erradicado, creo que ha ido cambiando, yo creo que ha ido cambiando, que cada vez hay una tendencia a eso. Hay sectores en los que no permea para nada esto y uno sigue viendo paneles formados completamente por hombres en donde nadie se cuestiona por qué no hay mujeres. Y probablemente la respuesta sea, no había, no encontramos ninguna. Todas nos dijeron que no. Invitamos a X y nos dijo que no. Bueno, eso sigue pasando, por lo tanto hay un montón de cuestiones y problemáticas que todavía necesitamos visibilizar y seguir poniendo sobre la mesa y discutiendo, y también en donde todos tenemos que hacernos cargo. ¿Sí? Lo mismo incluso en los equipos de trabajo, ¿no? Los roles que les damos a las mujeres y a las mujeres investigadoras junior o estudiantes, y la que le damos a los hombres. Y muchas veces eso son pequeñas cuestiones que se dan en las dinámicas internas de trabajo que parecen mínimas o que parecen imperceptibles, pero en donde terminamos reproduciendo patrones que hay que cambiar, ¿sí? Por otro lado tenemos la discusión teórica, que creo que lo charlamos ya todo este tiempo, que es, bueno, sí, yo creo que hay un cambio grande y bueno, y eso un poco quedó ya claro con lo que venimos discutiendo. Y por el otro lado es en la práctica de lo internacional, ¿no? En la política exterior, en la política pública, ¿sí? El rol del Estado en incorporar una perspectiva de género dentro de los distintos esquemas del ámbito de ejecución de las políticas públicas. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, ahí también hay un desafío. Han habido cambios, creo que hay muchos cambios en el último tiempo que son positivos en términos discursivos, por instalar determinado debate o determinada perspectiva. Yo creo que es mejor que nada, pero tampoco es suficiente, porque con lo discursivo no alcanza. Sí creo que ha habido un cambio en poner a determinadas mujeres en cargos jerárquicos, en esto de cambiar el título de embajador y que aparezca ahora también la posibilidad de ser embajadora, algo que en Argentina, por ejemplo, no existía. Que haya un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad, creo que es otra cuestión interesante, y que además haya participado de muchas de las actividades de política exterior, ¿no? Digamos, del gobierno del Estado. En ese sentido, creo que hay un pequeño movimiento hacia un cambio. Creo que por supuesto falta muchísimo. También creo que si las relaciones internacionales son conservadoras, tradicionales y patriarcales, el Estado es una institución mucho más rígida y mucho más difícil de cambiar, por lo tanto eso va a llevar muchísimo más tiempo, pero creo que, bueno, yo tiendo a tener siempre una visión bastante optimista de la realidad, o por lo menos del futuro, y creo que por lo menos estamos en buen camino. Sí, estamos en buen camino y como discutíamos inclusive en el episodio anterior, son cambios que la misma coyuntura está exigiendo, que cada vez nos preguntamos más y que cada vez vemos no solamente mujeres, sino a personas de todos los sectores sociales interesados en estos cambios, para poder pues dar abasto o dar una respuesta a lo que nos exige pues
la misma coyuntura, la misma historia, y sin duda es algo que veremos muchísimo más en el futuro, sobre todo por los pequeños cambios con los que ya se ha empezado. Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un rato muy enriquecedor y la verdad creo que nos haría falta muchísimo más tiempo para poder conversar de muchísimos más temas, así que quedas completamente invitada en cualquier otro momento que quieras participar. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a vos por las buenas preguntas además, y porque además fue muy cómoda la charla, así que te agradezco muchísimo a vos y a todos los organizadores y impulsores del podcast. Y con eso terminamos el episodio 6 de Punto Global en esta segunda temporada. Recuerden, y esto es muy importante, para el mes de julio, como parte del serio, y si quieren seguir profundizando en todos estos temas de feminismo y escuchar pues algunas de las autoras que Melissa mencionó en este episodio, estén pendientes a las redes sociales del serio porque se va a estar anunciando muchísimo más en los próximos días. De mi parte, es un placer que nos hayan escuchado de nuevo. Esperamos tenerlos en el siguiente episodio y saben que desde Punto Global pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales del serio. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.